Esta es una crónica de reyes, fuego y destino. Imagina que el aire huele a cedro y oro, y que el eco de miles de trompetas resuena entre las montañas de Judea. Aquí comienza nuestra travesía por segunda de Crónicas. La sombra del trono y el sueño de fuego. El joven Salomón no heredó simplemente un reino, heredó una promesa grabada en sangre y guerra por su padre, David. Pero mientras las fronteras estaban en calma, el corazón del nuevo rey latía con una pregunta que el acero no podía responder: ¿cómo se gobierna a un pueblo que es como la arena del mar? La historia no comienza en un palacio de marfil, sino en lo alto de una colina en Gabaón. Allí, frente al antiguo tabernáculo que había cruzado el desierto, Salomón no buscó poder militar. Ofreció 1000 holocaustos, una columna de humo tan vasta que parecía unir la tierra con el cielo. Esa noche, el silencio fue roto por una voz que no pertenecía a este mundo. Dios se le apareció. «Pídeme lo que quieras que yo te dé», retumbó la voz en la penumbra de sus sueños. Salomón pudo haber pedido la cabeza de sus enemigos, una vida eterna o tesoros que harían palidecer al sol. Pero, arrodillado en la oscuridad de su recámara real, solo pidió una cosa: sabiduría. El cielo respondió con un estallido de gracia. No solo tendría la mente más brillante que el mundo jamás conocería, sino que las riquezas y la gloria fluirían hacia Jerusalén como ríos en crecida. El reino comenzó a transformarse. La plata se volvió tan común como las piedras en las calles de Jerusalén. Pero Salomón sabía que su verdadero destino no era acumular oro, sino construir una casa para la presencia que lo había visitado. Reclutó a 70.000 hombres para llevar cargas y a 80.000 para cortar piedra en los montes. El sonido de los martillos y los cinceles empezó a rítmicamente golpear el corazón de la montaña, preparando el escenario para la obra más grande de la historia antigua. Sin embargo, mientras las primeras piedras de cimiento eran colocadas con precisión milimétrica, Salomón levantó la vista hacia el norte, hacia las densas selvas de los fenicios. Sabía que para lo que venía, necesitaba madera que solo los gigantes de la tierra podían proveer. Esta es una progresión épica a través del esplendor, la gloria y el primer choque de la fe. El reino de Salomón alcanza su cenit, pero las grietas empiezan a aparecer en los cimientos. Los gigantes del Líbano y el pacto de oro. Salomón envió un mensaje al rey Hiram de Tiro: envíame madera de cedro, y a un hombre capaz de trabajar el oro y el bronce. El pacto se selló no solo con palabras, sino con miles de bueyes y trigo. La construcción fue un milagro de ingeniería. No se escuchó el ruido de un solo martillo en el monte del templo, porque cada piedra era tallada en la cantera y encajada con silencio sagrado. El interior fue cubierto de oro puro de Parvaim, grabado con querubines, palmeras y flores. Pero lo más impresionante fueron las 2 columnas de bronce a la entrada, Jaquín y Boaz. Columnas de 18 codos de alto que proclamaban al mundo que la estabilidad solo viene de Dios. El templo estaba terminado. La joya de la corona de la humanidad brillaba bajo el sol de Judea, esperando a su invitado de honor. El descenso del fuego sagrado. Con el templo listo, Salomón convocó a todo Israel. Los levitas trajeron el arca del pacto, la reliquia más sagrada del desierto. En el momento en que los sacerdotes salieron del lugar santísimo, ocurrió algo aterrador y maravilloso: la nube de gloria, la Sejiná, llenó la casa. Los sacerdotes no podían ni siquiera ponerse en pie para ministrar debido a la densidad de la presencia divina. Entonces, Salomón se arrodilló sobre una plataforma de bronce, extendió sus manos al cielo y lanzó una de las oraciones más poderosas de la Biblia: si los cielos de los cielos no pueden contenerte, cuanto menos esta casa que he edificado. Al terminar de orar, fuego descendió del cielo y consumió el holocausto. El pueblo cayó de bruces sobre el pavimento de piedra, gritando entre lágrimas: porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Dios había aceptado su hogar. El enigma de la reina y la abundancia peligrosa. La fama de Salomón cruzó océanos y desiertos. Desde los confines del sur, la reina de Sabá llegó con una caravana masiva de camellos cargados de especias y piedras preciosas. No venía a comerciar, sino a poner a prueba la mente del rey con enigmas imposibles. Al ver la sabiduría de sus respuestas, el orden de sus ministros y la majestuosidad de sus banquetes, la reina quedó sin aliento. «Ni la mitad me había sido dicha», exclamó. Jerusalén se convirtió en el centro del mundo.
Salomón tenía un trono de marfil revestido de oro, protegido por 12 leones de bronce. Pero mientras el oro fluía, el texto nos deja una advertencia silenciosa: el rey empezó a multiplicar caballos de Egipto y carros de guerra. El hombre que pidió sabiduría estaba empezando a confiar en su propio poder. El sol de Salomón comenzaba a ponerse, dejando paso a una tormenta que dividiría el mundo. La ruptura del diamante. Salomón muere, y con él, la unidad. Su hijo, Roboam, sube al trono en Siquelm. El pueblo, agotado por los altos impuestos y los trabajos forzados de la construcción, le hace una petición sencilla: alivia nuestra carga y te serviremos. Roboam ignora el consejo de los ancianos sabios y escucha a los jóvenes arrogantes con los que creció. Su respuesta fue un latigazo a la cara de la nación. Mi padre les azotó con látigos, pero yo les azotaré con escorpiones. El resultado fue catastrófico. Israel se partió en dos. 10 tribus se rebelaron bajo el mando de Jeroboam, dejando a Roboam solo con Judá y Benjamín. La gloria de Salomón se desvaneció en un instante. Roboam regresó a Jerusalén para reclutar un ejército y recuperar el reino por la fuerza, pero un profeta lo detuvo en seco: no peleen contra sus hermanos, porque esto ha sido ordenado por Dios. El reino se detuvo al borde de una guerra civil total, pero la paz era frágil. Mientras el corazón de Roboam se alejaba de las leyes de su abuelo David, un nuevo enemigo se asomaba desde el horizonte sur. Sisac, rey de Egipto, ya estaba afilando sus espadas para marchar contra Jerusalén. La tensión crece. El oro de Salomón ya no brilla bajo el sol, sino que atrae la codicia de los imperios. Pasamos de la opulencia a la supervivencia, donde cada rey debe decidir si confía en sus murallas o en su Dios. El saqueo y el arrepentimiento de un reino. El orgullo de Roboam tuvo un precio amargo. En el 5º año de su reinado, el horizonte se oscureció con el polvo de 1.200 carros y 60.000 jinetes. Sisac, el faraón de Egipto, cayó sobre Judá como un halcón. Las ciudades fortificadas, que Roboam creía inexpugnables, cayeron una a una. Cuando los egipcios rodearon Jerusalén, el mensaje profético fue claro: me habéis abandonado, por eso yo también os he entregado en manos de Sisac. En un acto de rara humildad, el rey y los príncipes se humillaron. Dios perdonó su destrucción total, pero permitió que Egipto se llevara los tesoros del templo. Los escudos de oro puro de Salomón desaparecieron, reemplazados por tristes imitaciones de bronce. La gloria se había vuelto opaca, pero el linaje de David aún respiraba. Había así el grito de guerra en el monte Semaraim. Tras la muerte de Roboam, su hijo Abías subió al trono. La guerra con el reino del norte, Israel, era inevitable. En el monte Semaraim, Abías se vio rodeado: 400.000 hombres de Judá frente a 800.000 guerreros de Jeroboam. Era una trampa perfecta: Israel atacaba por el frente y por la retaguardia. Pero en el momento crítico, los sacerdotes tocaron las trompetas de plata y Judá lanzó un grito de guerra que no era de terror, sino de fe. El texto dice que Dios derrotó a Jeroboam delante de Abías. No fue la estrategia, sino el clamor lo que rompió el cerco. Judá recuperó terreno, demostrando que incluso un reino pequeño, si se mantiene fiel al pacto, es una fuerza imparable. Asa y la invasión de 1 millón de guerreros. Llegó el tiempo de Asa, un rey que limpió la tierra de ídolos y buscó la paz. Pero la paz fue interrumpida por la pesadilla de cualquier general: Sera el etíope marchaba hacia él con un ejército de 1 millón de hombres. Asa no confió en sus formaciones de combate. Su oración en el valle de Cefata es legendaria: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en ayudar al poderoso o al que no tiene fuerzas. El ejército etíope fue desbaratado y Judá regresó con un botín tan inmenso que tardaron días en recogerlo. Sin embargo, al final de sus días, Asa cometió un error. Cuando el norte lo presionó de nuevo, no buscó a Dios, sino que compró la ayuda del rey de Siria con la plata que quedaba en el templo. Murió con una enfermedad en los pies, distanciado de la fe que una vez lo salvó. Josafat y la orquesta de la victoria. El hijo de Asa, Josafat, llevó a Judá a un nuevo nivel de enseñanza, enviando levitas con el libro de la ley por todas las ciudades. Pero su mayor prueba fue una triple amenaza. Los ejércitos de Moab, Amón y el monte Seir se unieron para borrar a Judá del mapa. Josafat tuvo miedo, pero hizo algo épico: proclamó un ayuno nacional. En medio de la asamblea,
el Espíritu vino sobre un levita llamado Jaasiel, quien proclamó: «No temáis, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios». Al día siguiente, Josafat hizo algo que desafiaba toda lógica militar: puso a los cantores al frente del ejército. Mientras marchaban cantando alabanzas, los enemigos se confundieron y se mataron entre sí. Cuando Judá llegó al campo de batalla, solo encontraron cadáveres y riquezas. Fue la victoria de la adoración sobre el acero. La sombra de Atalía y el rescate del heredero. Pero la luz de la dinastía de David estuvo a punto de apagarse para siempre. Tras la muerte del rey Ocosías, su madre, la malvada Atalía, decidió exterminar a toda la familia real para quedarse con el trono. Parecía el fin de la promesa mesiánica. Sin embargo, Josaba, hija del rey, logró rescatar al pequeño Joás, de apenas 1 año, y lo escondió en el templo durante 6 años mientras la usurpadora gobernaba con mano de hierro. En el 7º año, el sumo sacerdote Joiada organizó un golpe de estado sagrado. Armó a los capitanes con las lanzas de David y presentó al niño rey ante el pueblo. «¡Viva el rey!», gritaron. Atalía salió gritando: «¡Traición!», pero fue ejecutada. El linaje de David sobrevivió por un hilo, protegida entre los muros de la casa de Dios. Entramos en la recta final. El reino de Judá se balancea entre la reforma espiritual y la caída inminente. Es una montaña rusa de reyes que tocan el cielo con su fe y luego caen al abismo por su orgullo. El canto del cisne de Joás y el orgullo de Usías. Joás empezó como un héroe, restaurando el templo con el primer cofre de ofrendas de la historia. Pero tras la muerte del sabio sacerdote Joiada, el rey se perdió, permitiendo la idolatría e incluso asesinando al hijo de su mentor. Murió en su cama, conspirado por sus propios siervos. Luego vino Usías. Bajo su mando, Judá se convirtió en una potencia tecnológica. Inventó máquinas de guerra que lanzaban flechas y grandes piedras desde las torres. Su fama se extendió hasta lejos, pero, cuando se hizo fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Entró al templo para quemar incienso, una tarea reservada solo a los sacerdotes. En el momento en que desafió a los levitas, la lepra brotó en su frente ante el altar. El rey más poderoso de su era terminó viviendo en aislamiento, viendo su reino desde lejos hasta el día de su muerte. Ezequías y la Gran Reforma. Tras el oscuro reinado de Acaz, quien llegó a cerrar las puertas del templo, surgió Ezequías, un faro de luz. En su primer mes, abrió las puertas de la casa de Dios y llamó a los levitas a santificarse. La celebración de la Pascua fue tan masiva que no se había visto algo igual desde los días de Salomón. Ezequías no solo limpió el templo, sino que destruyó los ídolos en todo el territorio. El pueblo volvió a cantar los salmos de David, y la bendición de Dios fue tan tangible que los almacenes del templo rebosaban de diezmos. Sin embargo, esta renovación espiritual atrajo la furia del imperio más cruel de la época, Asiria. El asedio de Sennacherib y el milagro del ángel. El rey asirio Sennacherib rodeó Jerusalén con un ejército que parecía una plaga de langostas. Sus mensajeros gritaban insultos desde las murallas, burlándose del Dios de Israel. Ezequías, en lugar de rendirse, entró al templo y extendió las cartas de amenaza ante Dios. Esa noche, no hubo necesidad de espadas judías. El ángel de Jehová pasó por el campamento asirio y aniquiló a 185,000 soldados en el silencio de la oscuridad. Sennacherib regresó a Nínive humillado, solo para ser asesinado por sus propios hijos. Judá fue salvada por un milagro, pero el tiempo se agotaba para la nación. Josías y el hallazgo del libro perdido. Después del reinado de Manasés, quien fue el peor rey, pero murió arrepentido, llegó el último gran reformador, Josías. Siendo aún joven, mientras reparaban el templo, el sumo sacerdote Hilcías encontró algo cubierto de polvo, el libro de la ley de Jehová. Cuando se lo leyeron a Josías, el rey rasgó sus vestidos. Se dio cuenta de lo lejos que habían caído. Josías celebró la Pascua más solemne de todas las crónicas, pero el decreto de juicio sobre Judá ya estaba firmado debido a los pecados de las generaciones anteriores. Josías murió en batalla contra el faraón Necao, y con él murió la última esperanza de evitar el exilio. Las llamas de Babilonia y el decreto de Ciro. Los últimos reyes de Judá fueron sombras de sus antepasados. Sedequías, el último de la línea de David en el trono, endureció su cerviz.
Dios envió profeta tras profeta, pero el pueblo se mofaba de ellos. Finalmente, la paciencia divina llegó a su fin. Nabucodonosor, rey de Babilonia, incendió el templo de Salomón, derribó los muros de Jerusalén y llevó a los sobrevivientes encadenados a una tierra extraña. La tierra descansó durante 70 años en silencio. Pero Segunda de Crónicas no termina en tragedia. El libro cierra con un giro cinematográfico. Años después, Ciro, rey de Persia, movido por Dios, proclama un edicto que resuena por todo el imperio. Jehová me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén. Quien de entre vosotros pertenezca a su pueblo, sea Jehová su Dios con él, y suba. La historia que empezó con la gloria de Salomón termina con una nota de esperanza. El templo fue destruido, pero el Dios del templo sigue vivo, llamando a su pueblo a volver a casa.